Bueno, espero que todo se escuche bien. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta actividad en conmemoración del 60 aniversario de la muerte de Wright Mills. Eh, Tenemos dos invitados, pero entonces primero, para entrar a la actividad, quisiera primero dar un poco de información sobre Wright Mills y para luego introducir a estos dos invitados. Entonces, bueno, Wright Mills nació en Texas, Estados Unidos, en 1916 y murió de un segundo ataque al corazón en New York en 1962. Se doctoró en la Universidad de Washington, de Wisconsin en Sociología y Antropología en 1941, año en el que empieza de manera formal su carrera como sociólogo. Trabajó como profesor de sociología en la Universidad de Maryland entre el 41 y el 45, 1941 y 1945, pasando luego a Columbia University de New York, donde fue nombrado catedrático en 1956. Dictó asimismo cursos, conferencias y experiencias de expertise en el campo para varias instituciones educativas de Estados Unidos y Canadá. Analizó críticamente la sociedad estadounidense y debido a esto es que llegó a ser una de las figuras eminentes y controversiales de las ciencias sociales en su país. Sus obras se caracterizan por seguir siendo una de mucha relevancia. Dentro de estas obras podemos mencionar Los Nuevos Hombres de Poder, publicado en 1948, White Collar, Las Clases Medias en Norteamérica, 1951, La Élite del Poder, 1956, La Imaginación Sociológica, que es el centro de la actividad de hoy, publicado en 1959, Escucha Yankee, en 1960, La Causa de la Tercera Guerra Mundial, que fue publicada en 1969, y El Poder, Política y Pueblo, publicada en 1963. De esta obra es mayormente recordado por la obra La Imaginación Sociológica, que como dije es el centro del conversatorio, de la reflexión que van a realizar los expositores. La Imaginación Sociológica, Wright Mills, es donde expone una mirada reflexiva y crítica de la relación entre biología, historia, teoría, método y dentro del conocimiento. También es reconocido por haber estudiado la estructura de poder del Estado dentro de los Estados Unidos en su libro La élite del poder. Mill se enfocó en las responsabilidades de los intelectuales de la sociedad posterior de la Segunda Guerra Mundial y aportó a partir de relevancias y compromiso a través de observaciones académicas que no habían sido tratadas con interés anteriormente. Anteriormente. Los aportes de Mill han marcado la ruta de consolidación de una corriente crítica en Estados Unidos, identificada como la nueva sociología, que es desarrollada por Erwin Holowitz, uno de los principales exponentes, a la vez de Wright Mills y expositores de Wright Mills, a la vez de estudioso agudo y divulgador de la obra de Mills. Sin duda alguna, este autor ha dejado su impronta en diversas disciplinas, corrientes de pensamiento intelectuales alrededor del mundo. Entonces, es de intención para el eje de teorías y para la Escuela de Sociología y todas las personas que nos estén viendo, sin duda alguna, conmemorar este legado al cumplirse en el año 2022 el 60 aniversario de su súbito fallecimiento. Para tales fines, hemos invitado como ponente principal a el doctor Ismael Puja Rayo. Ismael Puja es profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile. Estudió sociología en la Universidad de Chile y sacó su doctorado en sociología por la Universidad de, perdón si menciono mal el nombre, Humboldt de Berlín. Sus investigaciones integran trabajos empíricos, teóricos sobre protestas y acción colectiva relacionadas de clase, legitimación de las desigualdades del orden capitalista y del problema de la ideología, entre otros temas. Sus problemas han sido publicados en revistas como Social Forces, Feminist Economics, la Revista Internacional de Sociología, Social Movement Studies, Latin American Search Review
y el Journal Politics en Latinoamérica, así como en el Manual para Sociología de Latinoamérica de Oxford University Press. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación titulado Legitimación, Ideología y Acción Colectiva Contenciosa, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. A cargo de la moderación, por el otro lado, tenemos a Eric Soler. Eric Soler es sociólogo, obtuvo su maestría académica en el posgrado centroamericano en sociología de la UCR, realiza su labor docente en la Escuela de Sociología y en el citado posgrado en sociología, ambos de la UCR, con especial énfasis en campos de la teoría sociológica, la teoría de la religión y la sociología del hábitat humano. En la Escuela de Sociología actualmente es coordinador del eje de teorías en el marco en que se produce esta actividad, y es miembro del Consejo Asesor de la Dirección. En el posgrado de Sociología hace parte de la comisión académica y funge como subdirector. Bueno, Eric también tiene una larga trayectoria de trabajo en organizaciones de sociedad civil, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, acceso a la vivienda y el hábitat, así como desarrollo urbano, educación popular, entre otros. Entonces, con estos dos invitados, los dejo y los dejo a todos muy bien acompañados, y espero que puedan disfrutar de la actividad. Con esto le doy paso a él para que modere la actividad. Muy buenas tardes a los alumnos promedio de acá. Muy buenas tardes a Eric, muy buenas tardes a Ismael. Buenas, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy buenas tardes y gracias, Marian, por el saludo, por la presentación de esta reseña sobre Mills y por incorporarnos a la actividad. Aprovecho pues para reiterar esa bienvenida al público presente y para expresar desde ya el agradecimiento al doctor Ismael Puga por su anuencia a brindarnos su valioso aporte en el análisis de la obra de Ray Mills, que desde ya pues estoy seguro que será de gran riqueza, ¿no?, para nuestro desarrollo académico en la Escuela de Sociología, en el posgrado de Sociología en la Universidad de Costa Rica. Entonces, para el eje de teorías, pues ha sido una ocasión de indudable consideración a propósito de este aniversario, ¿no? Aunque es infausto porque remite pues al fallecimiento súbito, como dijo Marian, muy repentino de Ray Mills, temprano, a los 46 años, pero que da una ocasión precisamente para recordarle y sobre todo para tener presente el gran aporte que realizó a la sociología y no solo a esta disciplina, a las ciencias sociales, pero ante todo a partir de sus preocupaciones sobre los procesos y realidades de la sociedad estadounidense, pues esa inspiración para la búsqueda de alternativas que además se convirtió en un referente no solo en su país, sino a nivel internacional. De hecho, es uno de los sociólogos estadounidenses más reconocidos y más leídos con obras ya preferidas por Marianne, que son de casi que de obligada, digamos, consideración y lectura, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este marco, vamos a proceder. Como dijo Marianne, pues el doctor Puga va a tener a cargo la exposición de fondo en un tiempo, digamos, más prolongado. Luego yo retomo con algunos comentarios, con algunas anotaciones y finalmente pues tendremos espacio para atender preguntas, comentarios del auditorio que se van a canalizar fundamentalmente por vía escrita a través pues de los chats, de los espacios de comentarios que tienen los diferentes canales de comunicación que en este momento están transmitiendo la actividad. Entonces, desde ya pues les invito que conforme avanzamos vayan haciendo sus anotaciones y en el momento oportuno pues las vamos a procesar y las vamos a atender. Ese sería básicamente el formato que vamos a seguir en la actividad. Y bueno, dicho eso, ya cedo el micrófono al doctor Ismael Puga para escucharle con su disertación. Adelante, Ismael, y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Miriam, por la presentación.
Y bueno, muchas gracias a la Universidad de Costa Rica por la invitación. Para mí es un gusto estar presentando hoy día con ustedes. Em, la invitación era un poco a discutir sobre el legado de Mills, ¿no es cierto?, para la sociología hoy. Y voy a tratar de un poco exponer mi reflexión sobre por qué leer a Mills sigue siendo importante en el fondo y cuál fue el impacto también histórico que tuvo en nuestra disciplina y en nuestro quehacer, ¿no es cierto?, sociológico, ¿no? Hay muchos datos interesantes que ya planteó Miriam al principio, ¿no? Mills fue un sociólogo norteamericano, ¿verdad?, de mitad del siglo pasado, pero yo creo que es importante también un poco, de pronto, presentar un poco el personaje, ¿no? Mills fue un personaje muy particular dentro de la academia norteamericana de su época, ¿no? Muchas veces fue definido como un extranjero dentro de la élite académica norteamericana, una suerte de outsider, ¿no? Él venía de una familia de clase media, de una ciudad pequeña en Texas, ¿no es cierto? No tenía estos vínculos como con el mundo intelectual neoyorquino, como muchos otros profesores de estas universidades de élite tenían, ¿no? Y era una persona, o fue un académico enormemente crítico del mainstream sociológico norteamericano, ¿no? Era un crítico muy polémico, una persona muy mordaz, con un estilo que le hicieron en el fondo muy notorio dentro del mundo que a él le tocó habitar, y que generaba reacciones en el fondo muy intensas entre sus colegas, ¿no? No era una persona que se fuera a medias tintas, sino que era una persona que generaba todo tipo de reacciones en general bastante enojadas, ¿no? Era un problema básicamente para el resto de los sociólogos norteamericanos de su época, ¿no? De los años 50. Em, el impacto de Mills en la sociología es difícil de sobreestimar, ¿no? Evidentemente un impacto enorme, ¿no? La imaginación sociológica, que es su texto por lejos más conocido, ¿no? Es el texto más citado en los cursos introductorios a la sociología, en las escuelas de sociología del mundo, probablemente, ¿no? Y el año 97, ¿no? En su último congreso del siglo XX, la Asociación Internacional de Sociología lo escogió en segundo lugar como el texto más influyente, ¿no es cierto?, de la sociología en toda su historia, ¿no? La imaginación sociológica en particular es un texto sobre la propia sociología, ¿no? Evidentemente, como el título lo dice. Pero Mills también, como decían antes, ¿no? Escribió sobre otros problemas, digamos, sobre la sociedad norteamericana en general. No fue un analista de la sociedad norteamericana en general, escribió sobre el problema de la clase, sobre la burocratización, sobre la élite del poder, ¿no? Pero esta obra, si ustedes quieren, más sustantiva, más de estudio sobre la sociedad norteamericana, no terminó generando una escuela de pensamiento propiamente tal. No es tan fácil identificar como una línea de análisis, por ejemplo, de la sociología, de la sociedad norteamericana propiamente tal, como si, en cambio, la imaginación sociológica dejó sin duda una huella muy marcada en cómo se hace sociología hasta el día de hoy. ¿Mm? Em, ¿Por qué el análisis de Mills tal vez no sigue reverberando todavía? El análisis de Mills sobre la sociedad norteamericana no siguió siendo tan influyente hasta nuestro día de hoy. Uno puede pensar en distintas razones, ¿no? Por una parte, Mills era claramente un sociólogo crítico, ¿no? Hay en él una influencia muy marcada de Weber, pero también de Marx, ¿no es cierto? Y en ese sentido es una figura muy relevante para la sociología crítica norteamericana, no para la sociología del mainstream, si ustedes quieren, ¿no? Pero es también una figura incómoda probablemente para una izquierda más contemporánea, ¿no? O para una sociología más crítica contemporánea, ¿no? Muchos autores, por ejemplo, le han criticado la casi completa omisión del problema del género o de las desigualdades raciales en sus trabajos, ¿no? Eh, eso probablemente, por ejemplo, es algo que lo hace, es claramente un autor de su tiempo, ¿no? Y en ese sentido, probablemente su obra, desde esta misma sociología crítica que él repugnaba, hoy día la criticaríamos en muchos de sus sentidos. Por otra parte, ¿no es cierto?, también su teoría terminó siendo, su observación de la sociología norteamericana
a menudo ha sido criticada por un modernismo muy, muy optimista, ¿no? Eh, Charles Mills tenía una enorme confianza en la razón moderna, ¿no es cierto?, en las ciencias sociales y en la razón científica de las ciencias sociales, ¿no?, como una herramienta para la transformación social, ¿no? Entonces era una persona muy crítica de la sociedad y que al mismo tiempo confiaba mucho en el rol de los cientistas sociales, de las cientistas sociales como una forma de impulsar transformaciones, ¿no? Estas ideas en general han perdido peso en el fondo dentro de la discusión disciplinar, ¿no? Y en parte explican un poco también que no se haya convertido sus trabajos sobre la clase, sobre la élite del poder, en trabajos tan influyentes como la propia imaginación sociológica. ¿Mm? Sin embargo, cuando creo que fue el 2009, ¿no es cierto? Claro, cuando se cumplieron los 50 años de la imaginación sociológica, precisamente se inició un proceso de republicación en homenaje, ¿no es cierto?, de varios de sus textos y se produjo una suerte de revaloración, ¿no es cierto?, de estos otros trabajos menos conocidos de Wright Mills, ¿no? En particular de White Collar, que mencionó Marianne, ¿no es cierto?, y de Power Elites, ¿no? Y el año pasado, de hecho, recientemente, apareció un manual, una compilación de textos, ¿no es cierto?, como revalorando, reinterpretando los aportes teóricos de Mills, publicado por Routledge, que le ha vuelto a dar, ¿no es cierto?, un montón de figuración a estos trabajos menos conocidos. Hay dos ideas ahí que a mí me parece como interesante rescatar, que de pronto uno puede tomar, ¿no es cierto? Uno es el énfasis que ponía Wright Mills en la manipulación como base del poder, ¿ya? Cuando Mills discute cuáles son los orígenes del poder social, él distingue entre la coerción, ¿no es cierto?, la autoridad y la manipulación. La coerción y la autoridad son dimensiones, ¿no es cierto?, son fuentes del poder que están muy claramente presentes en los clásicos, están presentes muy claramente en Weber en particular, ¿no? La idea de la coerción como esta imposición de la voluntad de uno sobre otro, la autoridad como esta forma de poder más legítimo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la obediencia. Pero Mills le otorgaba una enorme importancia a la manipulación, ¿no? Es decir, en el fondo a la suerte de la capacidad de, mediante aparatos específicos, ¿no es cierto?, modificar la percepción de la realidad que las personas tienen, ¿no? Modificar el, el escenario en el cual las personas toman decisiones de una manera engañosa, ¿no?, de una manera calculada por agencias para modificar la conducta de las personas. ¿Mm? Como requería un montón de agencia por parte de las élites, la sociología tradicionalmente vio esta idea de la manipulación como una forma más bien ingenua de explicar el control, ya como una forma que requería, por así decirlo, de demasiados supuestos. Y en general fue una forma descartada por la mayor parte de la teoría social como una forma de explicación del control, ¿no? Además tiene como esta implicancia de que las personas no logran percibir adecuadamente su realidad, lo cual epistemológicamente también es como bien complicado, ¿no? Como viene la socióloga, el sociólogo que sí entiende la realidad y está esta otra persona que es manipulada, en cambio, no la entiende, ¿no? Entonces coloca al intelectual en una especie de lugar epistemológicamente superior que es muy complicado de sostener. ¿Mm? Por ejemplo, uno puede relacionar esto con toda la polémica en la teoría marxista sobre si es que es adecuado hablar de una falsa conciencia o no, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea de manipulación, que para mí era muy importante, cayó rápidamente en el descrédito en la teoría social. ¿Mm? Sin embargo, hoy está apareciendo recuperada, ¿no? Está empezando a cobrar claramente más relevancia a la luz, ¿no es cierto?, de nuevas tecnologías y de nuevas formas burocráticas, ¿no es cierto?, en que nuevos fenómenos que empiezan, por ejemplo, a afectar los procesos eleccionarios, ¿no es cierto?, nuevas formas de hacer campaña, etc. Se está convirtiendo claramente el problema de la manipulación de, de las masas a través de los medios masivos, pero además de nuevas técnicas como la hipersegmentación, ¿no es cierto?, a través de herramientas digitales, ¿no es cierto?, el desarrollo de las redes sociales, fake news, etcétera, etcétera, son campos, ¿no es cierto?, y la manipulación se va convirtiendo claramente cada vez más en una fuerza social que es relevante para el control, que permite efectivamente producir resultados, permite producir cambios políticos, o tal vez impedir cambios políticos, que más allá de las incomodidades epistemológicas que nos pueda producir, eh, tal vez no podemos sencillamente descartar, ¿no? En el fondo, el- la manipulación social
se está convirtiendo en una especie de elefante en mitad de la sala que va a haber que empezar a estudiar, y en ese sentido tal vez vale la pena volver, por ejemplo, a Mills, y algunos autores están empezando a recuperar la reflexión de Mills sobre la importancia de la manipulación de las sociedades modernas, desde las burocracias, desde las corporaciones, desde el aparato estatal, etc. Otra idea, por ejemplo, que es muy interesante de Mills en su análisis de la sociedad norteamericana y que también está teniendo una especie de, ¿no es cierto?, de resurgimiento, ¿no? Es una observación muy aguda que él hace de la idea del mercado de la personalidad y que en su momento tampoco generó gran revuelo, pero que resultó ser finalmente enormemente predictiva, ¿no? Cuando analiza la situación de la clase media norteamericana y analiza el problema de la alienación, que es uno de los conceptos que más le interesan a Mills tomados del marxismo, ¿no? Em, Mills llega a la conclusión de que la clase media norteamericana, este trabajador de cuello blanco, ¿no? Se encuentra expuesto a niveles aún mayores, según él, ¿no es cierto?, de alienación que el proletariado clásico que describía Marx, ¿no? Y cómo explica esto, él va a plantear que con la contracción, ¿no es cierto?, tendencial de la relación entre producción y demanda en el capitalismo, ¿no? Eh, Aumenta la necesidad para el capital, uh-huh, eh, de habilidades de venta. En el fondo se vuelve el momento del intercambio, el momento de lograr vender la mercancía, cada vez más importante en relación al momento de la producción, ¿no? La realización del valor de la mercancía está cada vez más centrado en el momento del intercambio. ¿Mm? En este proceso de intercambio, en este proceso de venta, ¿no?, como la demanda está contraída, o está cada vez más contraída en relación a la capacidad productiva del capital, ¿Mm? Eh, las habilidades sociales, entonces, de los trabajadores, ¿no es cierto?, que son ocupados en este sector cada vez más grande, estos trabajadores de ventas, y ahí no casualmente Wright Mills era el hijo de un vendedor de seguros, ¿no? Eh, las habilidades sociales de esas enormes capas de trabajadores y de trabajadoras que están en el sector de ventas o de intercambio, de ventas internas, etcétera, ¿no?, se vuelven parte entonces del propio proceso de producción del valor, ¿no? Mis habilidades personales, mis habilidades blandas, como se les llama ahora, ¿no es cierto? Mi capacidad de ser simpático, mi capacidad de ser empático, mi forma de relacionarme con las personas, se vuelven una parte importante, ¿no es cierto?, de esta cadena productiva de valor y de esta forma del capital, en el fondo, de reproducirse y de obtener ganancia. Y por lo tanto, concluye Mills, evidentemente se van a desarrollar sistemas para controlar, para modificar, para mejorar y para disciplinar inclusive, ¿no es cierto?, estas habilidades. En el fondo, la personalidad de los trabajadores, no ya solo su trabajo físico, no solo su cuerpo, como describía Marx, sino que también su personalidad, su forma de relacionarse con otras personas, entra, ¿no es cierto?, en este aparato productivo que el capital necesita controlar, ¿no es cierto?, por sobre la autonomía de los trabajadores, ¿no? Entonces, cuando mi propia personalidad para todas estas capas, ¿no es cierto?, de trabajadores de cuello blanco, ya forma parte del circuito de producción capitalista, ¿no es cierto?, la alienación que Marx había descrito en las clases industriales se va a expandir hasta niveles incluso mucho más altos, ¿no? Mucho más altos porque no solamente incluye a los sectores del trabajo industrial, por un lado, sino que también incluye a estas otras capas de trabajadores, ¿no es cierto?, que pensemos que en los años 50 en, en- en el hemisferio, en el fondo oeste, se hablaba de que la teoría marxista, en el fondo, había fracasado en su capacidad en su predicción de que los trabajadores iban a estar alienados cada vez más alienados, ¿no? Y en cambio Mills dice, no, estas capas medias, ¿no es cierto?, que ustedes dicen que demuestran que el problema de la alienación no se va a producir, están aún mucho más alienadas porque no solo sus cuerpos están siendo alienados, sino que sus personalidades, ¿no? Sus personalidades se han vuelto parte, ¿no es cierto?, de lo que el capital necesita controlar y disciplinar y dominar, ¿no es cierto?, para producir cada vez mayor valorización de la inversión, ¿no? Todo esto termina siendo una predicción tremendamente aguda, en mi opinión, de toda una serie de desarrollo de técnicas del management, ¿no es cierto?, de formas de control en el fondo de las interacciones entre los trabajadores, clientes,
entre los mismos trabajadores entre sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, permite comprender un montón de conflictos sociales que actualmente cobran cada vez más relevancia eh, y que probablemente los contemporáneos de Mills no apreciaron en su, por así decirlo, en el, en el, en lo interesante que se iban a volver más adelante, básicamente, ¿no? Entonces, esa tal vez puede ser una segunda razón o una segunda motivo para volver a estos primeros textos de Mills en búsqueda de inspiraciones, de problemas interesantes de investigación para estudiar la sociedad de hoy prácticamente 60 años después, ¿no? O incluso 70 años después. Sin embargo, como les decía antes, ¿no es cierto? Claramente la mayor influencia de Mills, ¿no? Eh, en nuestra disciplina hoy pasa por la imaginación sociológica, ¿no? Pasa por su análisis de el quehacer sociológico. Y en ese sentido, Mills fue probablemente uno de los primeros autores en aplicar la misma crítica sociológica, el mismo método de análisis sociológico a la práctica de la sociología o a la práctica de las ciencias sociales en general. Hizo, sin ponerle necesariamente ese nombre, una sociología de la sociología, si ustedes quieren, ¿no? Esta idea reflexiva de hacer una sociología de la sociología es hoy en día un mainstream, y en ese sentido, ya de por sí, la imaginación sociológica tiene una influencia gigantesca, ¿no? Inaugura esta idea de que es necesario aplicar nuestros mismos métodos, nuestras mismas teorías para entender el funcionamiento de nuestro propio campo, perdón, de práctica, ¿no? En la imaginación sociológica, más allá de aplicar, ¿no es cierto?, la sociología sobre sí misma, ¿no? Mills muestra todo lo polémico que le gustaba hacer, ¿no? Es una crítica muy, muy feroz de la sociología de su tiempo, de los sociólogos norteamericanos más influyentes en ese momento, y propone una agenda completamente distinta, ¿no? Plantea que la sociología debería seguir un camino completamente diferente al que era dominante en la sociología norteamericana de los años 50. Y ahí la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ok, ¿tuvo esta crítica éxito o no? ¿No? ¿Cambió la imaginación sociológica la forma en que hacemos sociología? ¿Se realizó un poco o no esta agenda que Mills nos proponía? Y ahí lo que les voy a proponer es que sí y no, ¿no? En ese sentido, creo que es muy claro que con el tiempo la influencia del texto de la imaginación sociológica fue enorme, cambió completamente la forma en que hacemos sociología, pero probablemente no produjo los resultados que Mills buscaba, ¿ya? O sea, no cambió necesariamente en el sentido profundo que Mills estaba interesado en cambiar. ¿Mm? Les voy a proponer también que podemos tratar de entender por qué esto pasó a través del mismo texto de Mills y que por lo mismo, porque no se han logrado los objetivos que Mills propone, sigue siendo importante, sigue valiendo la pena revisar la imaginación sociológica para analizar críticamente cómo hacemos sociología hoy, ¿ya? ¿Cuáles son las grandes ideas o cuáles son los grandes legados de la imaginación sociológica en la práctica sociológica hoy? Son muchísimos, sin duda, pero si yo tuviera que resumirlos en dos grandes aportes, el primero es la definición que Mills propone de cuál es el objeto de las ciencias sociales, cuál es el objetivo de la sociología y de las otras ciencias sociales en general. ¿Mm? Y de pronto cuando lo diga va a sonar sumamente obvio, pero es precisamente porque así de influyente fue la imaginación sociológica. Mills va a decir que en el fondo el objeto, ¿no es cierto?, de la sociología es estudiar la intersección entre los problemas y las dificultades de los individuos, de las personas, ¿no? En el fondo la intersección entre las biografías de las personas y los problemas y los procesos históricos, ¿no? Y que esta intersección se va a producir en, en un marco de estructuras de relaciones sociales, ¿no? Es decir, lo que Mills quiere es decir que los problemas que las personas se enfrentan, las dificultades, ¿no es cierto?, los malestares, las complicaciones que nuestra vida cotidiana tiene a nivel individual, ¿no es cierto?, muchas veces nos cuesta comprender que están incrustadas
en grandes problemas sociales, en grandes procesos históricos, y que el labor de la sociología es develar, es mostrar cómo los problemas concretos cotidianos de la gente se encuentran efectivamente enraizados en estos grandes procesos históricos y por lo tanto requieren también de procesos históricos y de procesos sociales para ser resueltos de manera real. ¿Mm? Hoy por hoy, el foco o la definición de qué es lo que hace la sociología en términos generales, eh, especialmente desde una perspectiva más crítica, pero yo diría que en términos bastante mainstream también, ¿no? Es precisamente esta idea, ¿no?, de comprender cómo la experiencia cotidiana, ¿no es cierto?, de las personas está relacionada, está situada en grandes procesos históricos y problemas estructurales. ¿Sí? Y en ese sentido, por ejemplo, si bien, como decía al principio, a Mill se le puede criticar como su omisión en el tratamiento de problemas como la desigualdad de género, la desigualdad racial, por ejemplo, es muy notorio, ¿no es cierto?, que en estas nuevas sociologías críticas que se han enfocado en estos problemas en Estados Unidos y en otras partes también del mundo, esta idea, ¿no es cierto?, es de, de buscar exponer cómo las experiencias concretas de desigualdad, las experiencias individuales, ¿no es cierto?, la vida personal, ¿no es cierto?, de las personas, está conectada con estas desigualdades estructurales, con estas relaciones de opresión que tienen un desarrollo histórico, etcétera, es sumamente importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, pese a esas omisiones, pareciera que Mills efectivamente logró darle una forma y una dirección importante a la sociología en general y a la sociología crítica en particular, ¿no? La imaginación sociológica, de hecho, que es lo que le da nombre al título finalmente, es precisamente esta capacidad, ¿no es cierto? Es esta disposición de pensamiento que debemos adoptar para observar estos problemas cotidianos, estos problemas individuales, concretos, ¿no es cierto? Y entenderlos en el marco de su relación con estos grandes problemas históricos, ¿no? La segunda gran idea que, en mi opinión, cambió de manera muy clara la sociología, ¿no?, de aquí en adelante, ¿no?, que se convirtió en el fondo en parte de la definición de la disciplina, es la idea de Mills de que la sociología debe orientarse a problemas concretos, ¿ya?, a problemas sociales. Con esto no me refiero a que en el fondo tienen que ser cosas necesariamente observables, ¿no es cierto?, concretos en el sentido más físico, ¿no?, sino que se refiere a que las investigaciones, las preguntas de cualquier investigación sociológica, ¿ya?, deben definirse en términos de cuáles son los grandes problemas sociales a resolver. Y no, en cambio, y eso es algo que probablemente, o sea, es Mills quien nos ayuda a cuestionar, ¿no es cierto? No deben ser en cambio definidas por nuestra teoría ni por nuestros métodos. La teoría y el método de investigación deben estar subordinados adecuadamente, ¿ya?, a la búsqueda de respuestas a cuáles son los problemas sociales importantes. ¿Mm? Dicho de otra manera, ¿no?, Mills lo que va a decir es que una sociología que identifica cuáles son los problemas relevantes de investigar a partir de, no sé, las preguntas que deja abierta la teoría, en el fondo está poniendo la carreta por delante de los bueyes, si ustedes quieren, ¿ya? Y del mismo modo, una sociología que solamente se hace las preguntas que sus métodos pretenden responder, está exponiéndose ante ojeras, ¿no? Debiera ser la definición de cuáles son los problemas importantes la que orienta la generación de teoría, el desarrollo de la teoría, y la que también orienta la búsqueda de métodos para resolver esos problemas. Esta idea, que puede sonar tremendamente lógica hoy día y que de hecho probablemente es el mainstream, probablemente es la forma en que se nos enseña metodología en términos generales en las distintas carreras de sociología en todo el mundo, fue enormemente resistida en su tiempo. ¿Mm? Y en ese sentido, yo creo que es defendible decir que en gran parte esta orientación a problemas que se ha convertido en parte de la definición disciplinar o de la identidad disciplinar es también un legado muy importante de Wright Mills. ¿Mm? Ahora bien, pese a eso, eh, la imaginación sociológica como texto, como aporte particular, Wright Mills
no está exenta de críticas tampoco, ¿ya? Se le han hecho críticas muy interesantes, ¿no es cierto? Y que también probablemente aportan a entender los límites de la influencia, ¿no es cierto? O los límites de la capacidad de este texto de ofrecer una solución para los problemas que planteaba, ¿no? Em, Hay dos grandes tipos de crítica que uno podría hacer a la valoración de la imaginación sociológica hoy, y uno tiene que ver con qué tan ingenuo es el argumento de Mills, y otro más bien tiene que ver con qué tan pertinente a la situación de la sociología hoy es el argumento de Mills. ¿Mm? Voy a partir con la idea de que el argumento de Mills era ingenuo, ¿ya? Y esto tiene que ver con el modernismo de Mills, ¿ya? Mills parte su discusión sobre la imaginación sociológica haciendo una distinción entre la tradición clásica y la sociología profesional. Es en gran parte una crítica de la sociología profesionalizante, ¿ya? Y va a decir Mills que la sociología clásica, la de los clásicos, ¿no es cierto?, que él valoraba muchísimo, ¿no?, se caracterizaba por orientarse por los ideales de la razón y la libertad, ¿no?, los ideales típicamente modernos, ¿no? Va a decir entonces que las ciencias sociales tienen el papel, ¿no?, de aportar, ¿no es cierto?, a buscar soluciones para estos problemas que están en la interacción entre las biografías y los procesos históricos, pero no es de cualquier lugar, ¿no?, sino que es de la razón, ¿no? Em, por un tiempo, entonces, Mill sirvió, por ejemplo, como una trinchera, un lugar desde el cual criticar a las teorías posmodernas o en particular las teorías Foucaultianas, por ejemplo, sobre el poder, ¿no? Pero evidentemente estos valores ilustrados que están a la base del aparato de Mills están cada vez en un cuestionamiento más fuerte, tanto en general en el pensamiento contemporáneo como en la sociología en particular. Eh, Norman Denzin, por ejemplo, en particular, hace una crítica muy dura de Mills en los 90, ¿no? Va a decir que, claro, que Mills, en el fondo, lo que nos propone es una sociología que, a través de la razón, comprenda los problemas de las personas, ¿no es cierto?, de esos individuos que en realidad están sujetos a estas fuerzas históricas que no necesariamente pueden ver, ¿no? Pero no permite que esas personas hablen por sí mismas, ¿no? Como que él nos dice que nosotros, como intelectuales, tenemos que encontrarles a ellos, ¿no es cierto?, cuál es la solución, cuál es la explicación razonable de sus problemas, ¿no?, sin permitirles hablar. Uno podría discutir eso, efectivamente, en los trabajos de Mills están las voces de esas personas, pero más allá de eso, es claro que para él es el intelectual, ¿no?, o la intelectual quien tiene reservado ese momento de establecer cómo, a través de la razón, se puede resolver, ¿no es cierto?, el conflicto entre biografía e historia, ¿no? Y esto, más allá de la posición política que uno pueda tener frente a eso abre un conflicto interno en los postulados éticos de Mills, porque en el fondo abre un conflicto entre el ideal de la razón y el ideal de la libertad, si ustedes quieren, ¿no? O sea, para realizar la razón tengo que, en el fondo, paso por encima, si ustedes quieren, de la libertad de los sujetos, ¿no es cierto?, para definir la propia solución de sus problemas, ¿no? Y Mills es sumamente consciente de esto, de hecho, él advierte sobre ese conflicto, ¿no es cierto?, y sobre la necesidad de que el sociólogo, la socióloga, ¿no es cierto?, esté siempre atento a como estas suertes de derivas autoritarias que puede tener, ¿no es cierto?, el papel de la sociología, la promesa de la sociología. Y va a proponer como solución a este conflicto sencillamente poner siempre el énfasis, volver siempre el énfasis en esta relación entre los problemas individuales y los problemas históricos, es decir, ponernos siempre en el lugar que para los sujetos concretos, individuales, específicos, ¿no es cierto?, estas transformaciones sociales que yo, como investigador observo, representan para ellos, ¿no? Ser enormemente reflexivo sobre esa situación. Es, es una solución interesante, pero evidentemente para gran parte de los pensadores sociales actualmente no es suficientemente convincente. Entonces, esa es una beta de crítica a la actualidad de Mills que es muy importante todavía. Y la otra crítica posible, ¿no es cierto?, tiene que ver con qué tan actual, en el fondo, qué tan vigente sigue siendo la crítica de Mills, considerando todo lo que ha cambiado
el contexto en el cual él escribió, ¿no? Mills escribe a fines de los 50, está criticando la sociología de los años 50 finalmente, ¿no? Que yo creo que es un mundo que probablemente para la mayoría de las personas que están acá conectadas, probablemente incluso es difícil de imaginar cómo funcionaba, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, la propuesta de Mills, ¿no es cierto? El texto de la imaginación sociológica entonces no surge en el vacío, de hecho es un texto polémico, ¿no? Y es una crítica específica a cómo funciona la sociología en su tiempo. ¿Mm? Y uno puede preguntarse si sigue siendo entonces interesante o no. ¿Mm? Mills comienza esta polémica haciendo un contraste entre esta tradición clásica que ya hablábamos, ¿no? Y la forma profesionalizada de la sociología, ¿no? Y en esta forma profesionalizada él va a encontrar dos grandes formas profesionales del sociólogo, dos suertes de perversiones de la promesa de la sociología, ¿no? Una es la gran teoría y otra es el empirismo abstracto. La gran teoría es esta situación en la cual los problemas de investigación, ¿ya? Las preguntas que la sociología se hace, no son problemas sociales concretos, sino que son problemas que emergen del propio lenguaje teórico, ¿no es cierto?, de la propia teoría y de la necesidad de la teoría de encontrar consistencia consigo misma. ¿Ya? Por así decirlo, es la teoría la que genera el problema, ¿no es cierto? Genera la necesidad de resolver inconsistencias que el aparato teórico va produciendo, y es a eso a lo que se dedica la sociología, ¿no? A esto Mills le llama el fetichismo del concepto, ¿no? El concepto se vuelve más importante que la realidad y al final la tarea se vuelve solucionar los problemas que emergen del desarrollo de los propios conceptos. Ujú. Sin aportar en nada, en el fondo, a resolver realmente esta promesa sociológica de comprender la relación entre los problemas de las personas concretas y los procesos históricos. Para Mills, el ejemplo paradigmático, ¿no es cierto?, de esta gran teoría que en el fondo solo está preocupada de sí misma, era Talcott Parsons, ¿no? Probablemente el sociólogo norteamericano más influyente en el momento en que Mills estaba vivo, ¿no? Parsons y su estructural funcionalismo, ¿no es cierto?, nos prometían esta integración, ¿verdad?, de Durkheim y Weber en este gran modelo sistémico, ¿no es cierto?, de interpretación de la realidad. Y Mills básicamente lo acusa de estar solamente preocupado de relacionar conceptos con conceptos, ¿no? Y de además, como en esta suerte de esfuerzo, eh, hacer más bien una interpretación súper acomodaticia, ¿no? Súper sesgada de los grandes clásicos, ¿no es cierto?, de Durkheim, de Weber en particular, que en realidad sí estaban mucho más preocupados de estos problemas concretos, ¿no? Que jamás habrían escrito una teoría como la que Parsons escribía, en el fondo, decía Mills, ¿no? Esa crítica del funcionalismo, del estructural funcionalismo, se volvió también muy dominante, ¿no? El funcionalismo en gran parte entra en crisis como modelo teórico tras la crítica de Mills, a la que se sumarán muchas otras personas después, ¿no? La otra perversión, ¿no es cierto?, es el empirismo abstracto. ¿Sí? Y en particular, o más en general, de hecho, más que el empirismo abstracto, la idea de la inhibición metodológica. ¿Sí? Y ahí Mills lo que va a explicar es que en la medida en que la sociología se profesionaliza, ¿no es cierto?, se autonomiza, los métodos de investigación se van tecnificando, en particular los métodos de investigación cuantitativa, ¿no? Y como se vuelven técnicamente más complejos, las personas que trabajan con ellos, los investigadores, las investigadoras, ¿no?, se están cada vez más involucrados en el aprendizaje de estas técnicas, en esta dimensión, si ustedes quieren, tecnocrática, ¿no es cierto?, del aprendizaje del oficio, ¿no es cierto?, del método, y por lo tanto están cada vez más invertidos en el método, ¿no? Es cada vez, soy, mi, mi- el método ya no se vuelve algo que sencillamente yo puedo tomar de manera pragmática para resolver un problema específico, sino que se convierte en parte importante de mi especialización, ¿sí? Parte importante del conocimiento especializado de la sociología ya no es conocimiento sobre lo social, sino que es conocimiento sobre los métodos de investigación social. ¿Mm? Por lo tanto, esto va a terminar produciendo una cierta dependencia entre lo que las personas estudian, ¿no es cierto?, y los métodos que utilizan, ¿no? En el fondo, las preguntas que se hacen y los métodos que esas preguntas permiten resolver. ¿Mm?
Mills está pensando en ese momento, y por eso le dice a esta tendencia al empirismo abstracto, está pensando específicamente en las grandes encuestas sociales que en los años 50 se hicieron masivas, ¿no? En los métodos cuantitativos, en el fondo, ¿no? Y va a mostrar cómo esta forma de investigación, cada vez más tecnificada, ¿cierto?, va a imponer límites importantes al quehacer sociológico y le va a impedir cumplir con su verdadera labor, en el fondo. ¿Mm? La encuesta, en el fondo, permite resolver cierto tipo de preguntas y no otras, ¿no? Exige normalmente, por ejemplo, reducir, va a decir Mills, los grandes problemas que deberíamos estar resolviendo. En vez de eso nos ofrece preguntas de alcance medio, ¿no es cierto? Que llegan, las preguntas deben ser acotadas, deben resolverse de esta manera, deben poder entenderse como relaciones entre características individuales de los casos, etcétera, etcétera. Y así, el método empieza a definir cuáles son las preguntas de la sociología, y no al revés. Y no la sociología a definir cuáles son los métodos que son importantes para resolver sus problemas. ¿No? A esto, al hecho de que es el método el que define qué preguntas me puedo hacer y qué no, es lo que Parsons va a llamar la inhibición metodológica. En paralelo, Parsons va a criticar esta tendencia, ¿no es cierto?, el empirismo abstracto, esta dependencia de estas grandes encuestas que empezaban a aparecer en esta época, ¿no? Las va a criticar porque producen un enorme grado de dependencia burocrática de la sociología, ¿no? Las encuestas son caras, requieren de grandes cantidades de recursos, ¿no es cierto?, que son aportados, en el caso de la sociología norteamericana de ese tiempo, por fundaciones particulares, por empresas o por el gobierno, ¿no? En ese sentido, Mills va a aplicar principios básicos de análisis sociológico y va a decir, bueno, quien pone el dinero pone la agenda en gran parte también, ¿no? Entonces, si es que sospechamos siempre, por ejemplo, de cuáles son los intereses económicos que están detrás de un partido político, cuando vemos que ese partido político está siendo financiado por este grupo o por este otro, bueno, hagamos lo mismo con la sociología, ¿ya? Si los métodos de la sociología requieren, ¿no es cierto?, de financiamiento de otros actores sociales, eso tiene, evidentemente, consecuencias sobre qué es lo que la sociología hace y qué es lo que no hace. ¿Mm? Tenemos entonces, por un lado, la gran teoría, ¿no es cierto?, en que las preguntas están basadas solamente en las necesidades de los conceptos, ¿no es cierto? Y tenemos, por otro lado, el empirismo abstracto, en las cuales las preguntas de la investigación están subordinadas al método y no al revés. ¿Es relevante esa crítica para considerarla en nuestra práctica hoy? Esa es al final la pregunta central, ¿no? Y ahí hay que ver que cambió un montón igual en todo este tiempo, ¿no? Por un lado, el funcionalismo parsoniano, ¿no es cierto?, sucumbió completamente a la crítica, ¿no? Mill jugó un papel muy importante allí, pero también hay otras críticas muy importantes que se le hicieron a Parsons, ¿no? Hoy es completamente mainstream en la sociología, ¿no es cierto?, que el, que el foco esté en una teoría orientada a la resolución de problemas concretos, ¿no es cierto? Y todo lo que huela a gran teoría es mirado más bien con sospecha, ¿no? Más bien hay que justificar la elaboración de grandes aparatos teóricos, ¿no? Por otro lado, es cierto que la estadística social probablemente sigue siendo un método hegemónico, ¿no es cierto? Eh, pero la preocupación por cómo esto limita, ¿no es cierto?, las preguntas de investigación que inaugura Mills en ese momento también se ha vuelto, en el fondo, algo muy completamente aceptado y algo muy común dentro de la sociología. Hay cada vez más espacio para estudios cualitativos, para estudios mixtos, ¿no es cierto? Y los mismos métodos cuantitativos también se han orientado a buscar formas de tratar de abordar o de relacionar fenómenos colectivos con fenómenos individuales, ¿no es cierto? Hay nuevos modelos que están atentos, en el fondo, a las limitaciones que las formas más tradicionales de análisis estadístico que Mills criticaba tenían, ¿ya? En ese sentido, pareciera que la creatividad, ¿no es cierto?, está del lado de los problemas, está más del lado de los problemas, ¿no? Se está aplicando esa artesanía intelectual que Mills proponía, ¿no es cierto?, en la cual los métodos deben adaptarse a la necesidad de buscar soluciones para los problemas importantes, ¿no? Y por otra parte, uno podría decir, bueno, no puede discutir si es que se han producido suficientes arreglos institucionales para asegurar mayor autonomía de la investigación.
Eso probablemente varía mucho de país en país, ¿no? Pero han aparecido todas estas ideas de la revisión entre pares para el acceso a los fondos, ¿no es cierto? Los fondos basales de las instituciones. En el fondo, la crítica que hizo Mills a la forma de funcionamiento del financiamiento de la investigación, sin duda que abrió una discusión crítica que tuvo efectos importantes, ¿no? Entonces, toda esta transformación es en parte legado de la crítica que hizo Mills, y en ese sentido su legado es inevitable, ¿no? Es innegable. ¿Mm? Pero sigue siendo relevante esta crítica todavía, y ahí yo creo que, y con esto voy a ir cerrando porque me estoy pasando el tiempo, yo creo que ahí es interesante pensar en que se produce una suerte de paradoja, ¿no? Em, Mills produce con su crítica, o desencadena más que produce, desencadena una gran transformación en la sociología, ¿no? Eh, Posteriormente, ¿no? Esta nueva sociología o la sociología radical norteamericana, por ejemplo, que se vería muy influenciada por los textos que están, por los ensayos de la imaginación sociológica, se va a convertir efectivamente en parte importante del mainstream académico norteamericano, ¿no? Eh, Se incorpora en el fondo entonces a estos argumentos que en su momento fueron muy rechazados, ¿no es cierto?, por la élite académica, a el quehacer de las grandes universidades, al quehacer, ¿no es cierto?, de los grandes centros de pensamiento sociológico, etcétera, etcétera, ¿no? Em, pero esto no ha significado necesariamente, ¿no es cierto?, que la sociología o las ciencias sociales, como Mills esperaba, se hayan convertido en una suerte de fuerza de transformación importante, ¿no? No parece muy claro necesariamente que las ciencias sociales estén permitiendo o ayudando a la sociedad a resolver estos conflictos, ¿no es cierto?, entre biografía y procesos históricos. ¿Mm? Em, Ahí cabe la pregunta, en el fondo, si es que efectivamente hemos superado, ¿no es cierto?, la gran teoría, ¿no? Cabe la pregunta sobre hasta qué punto, tal vez con distintos métodos, tal vez con distintas tradiciones, en el fondo, tal vez se han vuelto legítimas distintas formas de hacer sociología, pero todavía vale la pena, en el fondo, permanecer siempre alertas a si es que es nuestra orientación a los problemas sociales la que está definiendo nuestra agenda, o es nuestra teoría la que nos está definiendo la agenda, o son tal vez nuestros nuevos métodos, ¿no? La crítica de la inhibición metodológica finalmente tomaba la forma histórica, por ejemplo, tal vez, de Mills en la crítica de la estadística social, ¿no? Pero salir de la estadística social no me garantiza salir de la inhibición metodológica, así como salir del estructural funcionalismo probablemente tampoco me garantiza salir de la gran teoría. En ese sentido, a mí me parece, y podemos conversarlo, que evidentemente Mills provocó una enorme reacción en la sociología, cambió mucho la forma en que reflexionamos sobre estos temas, pero sigue siendo pertinente y sigue siendo necesario revisar estas críticas para constantemente revisar hasta qué grado efectivamente nuestro trabajo se sigue orientando o se ha logrado comenzar finalmente a orientar, ¿no es cierto?, eh, por los problemas sociales propiamente tales, más que por nuestra disciplina como una especie de campo profesional autónomo. Eso. Muy bien, muchísimas gracias Ismael, realmente muy sugerente tu exposición. Yo voy a utilizar algunos minutos para algunos comentarios, que es más en tono de diálogo, hacer algún énfasis y quizás agregar algún elemento. Y parto por una de las afirmaciones de los aspectos en los que pusiste más acento, y es sobre esa discusión, esa preocupación de Mills por dar cuenta acerca de la pregunta cómo se hace sociología, ¿no? Y eso efectivamente es una clave de lectura fundamental que atraviesa en realidad la mayoría de textos de Mills, incluso de sus artículos más tempranos, pero que tiene especial condensación en la imaginación sociológica porque tuvo esa intencionalidad. Y justamente ese texto retomo una cita breve de las primeras páginas de la imaginación sociológica que dice: la primera tarea política e intelectual, porque aquí coinciden ambas cosas, del científico social consiste hoy en poner en claro los elementos del malestar y la indiferencia contemporáneos.
Y le pongo en primer lugar ese acento respecto a esa cuestión, ¿verdad? ¿Cómo se hace sociología? Ese acento que le daba Mills y que fue prácticamente una característica sumamente distintiva de su trabajo, en que la tarea del científico social es tanto intelectual como política, porque justamente la aproximación epistemológica de Mills está asignada por una estrecha imbricación entre esas discusiones teóricas, en esa problematización de cómo se conoce, pero en función de un posicionamiento político. Es decir, Mills sigue esa tradición de buena parte pues, de la sociología crítica, ¿no? En el sentido de que en realidad el conocimiento no está subordinado instrumentalmente, pero es una plataforma fundamental para asumir los grandes desafíos, los grandes problemas y las grandes transformaciones de la época. Y el tejido de esa aproximación epistemológica de la arquitectura teórica que hace el autor en realidad está muy inspirado en la preocupación política que le está moviendo, en el posicionamiento político. Y entonces, en ese sentido, pues uno denota en Mills, como creo que lo has comentado en varios tramos de tu participación, de que en mis términos hay una, entre otras cosas, hay una seria cuestión cognoscitiva en medio. Es decir, lo que observa en la sociedad de su tiempo es, dicho de esta manera, como una especie de inhabilitación cognoscitiva de la gente para poder dilucidar su realidad de una manera comprensiva. Él lo decía con aquella famosa frase para hacer recapitulaciones lúcidas de la realidad. O sea, es un bloqueo, digamos, cognoscitivo que está afectando a las grandes mayorías y que claramente no es ninguna casualidad ni es una atribución de naturaleza de esas mayorías. Esto es inducido, ¿verdad? Esto es inducido por una organización y una práctica del poder, y de ahí una categoría fundamental para Mills, ¿verdad? Que genera, digamos, ese desconocimiento, esa dificultad cognitiva para hacer esas recapitulaciones lúcidas, para que la gente pueda hacer esa comprensión de su realidad, pues por la vía de la imaginación sociológica que bien has descrito en su formulación metodológica. Entonces lo que tenemos es no los públicos deliberantes que hacen parte de esa tradición liberal, moderna, ilustrada, a la cual, como bien dijiste, apunta a Mills, que está, ¿verdad?, que le inspira, sino que lo que tenemos es lo que llama él justamente la masa, ¿no? Porque esta masa precisamente adolece, de nuevo, no por atribución propia, sino por inducción desde una lógica del poder, adolece esa capacidad cognitiva. Entonces tiene una aproximación a la realidad que es fragmentaria, que es desarticulada, que es dispersa, manipulada. Y bueno, has hecho una referencia muy bien lograda al problema de la manipulación y esa especificidad del aporte de Mills sobre la manipulación, pero eso se incorpora en esa dinámica de la inhabilitación cognitiva de la gente, ¿no? Y esta inhabilitación produce impotencia, produce desmovilización, produce parálisis, lo cual es muy funcional al poder, ¿no? Porque suma a la subordinación, suma a la dominación, suma a ese alcance de la manipulación, ¿no? Y justamente es interesante observar, esto es en realidad un aporte de Horowitz, que dice, la disertación de Mill sobre el poder no es solo sobre el poder, es sobre el poder y la impotencia. Es el poder de lo que él llama la élite, ¿verdad? Esos círculos, altos círculos minoritarios que han logrado ser el control institucional necesario para posicionarse en esa extraordinaria concentración del poder, pero su correlato necesario, digámoslo así, útil, es que las mayorías sean masa, ¿verdad? Que no sean ese público deliberativo, ¿verdad? Tiene todo un acento acá de cómo concibe Mills la democracia. La democracia necesariamente requiere públicos informados, conocedores, deliberantes, ¿no? Que discuten, que hacen parte de las decisiones, ¿no? Que hacen
parte de decisiones que son fundamentales para su vida. O sea, esta masa está inhabilitada para ejercer esa democracia cuando justamente el poder se está concentrando, se está centralizando, ¿no? Entonces, claro que aquí lo que tenemos es una situación de alienación. También has hecho una referencia muy interesante, y esta alusión que has hecho al texto, ¿no? de las clases medias, ¿no? De white collar, ¿verdad? Es muy, muy sugerente de cómo se coloca el análisis de Mills. Pero en efecto, digamos, esta alienación pues cruza todas las esferas de la realidad. Está, como bien dijiste, no está solo en la esfera de la producción, sino que está en la esfera de la distribución, pero además opera en la esfera del consumo, del ocio, ¿verdad? De la misma comunicación. Y entonces tenemos esa situación de una desarticulación. O sea, no hay respuesta política porque quienes deberían dar esa respuesta política desde su misma aprehensión cognitiva del mundo están desarticulados, están desmovilizados, ¿verdad? Y eso, como decías, el correlato de un poder que es concentrado, de un poder que además ejerce como autoridad, es decir, que trabaja sobre las legitimaciones, que se asegura obediencia, ya sea consciente o inconsciente vía manipulación, eh, y que además, esto es muy interesante en Mills, del cual se dice que es un moralista, ¿verdad? Pero claro, hoy decir moralista quizá nos remite a una visión conservadora distinta. Remite a lo que él llama la gran inmoralidad, que es que estos poderes son irresponsables. Es decir, parte de su configuración de poder es que no están bajo control efectivo, que no le responden a nadie, que no rinden cuentas. Es más, que pueden hacer ocultamiento de información porque es parte de su proceder, es parte, digamos, de su inmoralidad, del hecho de que son irresponsables. Cuando Mills habla de esto, pues hace alusiones digamos, al abordaje sistemático del tema de la responsabilidad, que él lo remite a Dewey, ¿verdad? A John Dewey, pues este filósofo pragmatista estadounidense, de importante referencia para él, pero también en Max Weber. O sea, él considera que ahí confluyen las discusiones sobre la responsabilidad, ¿no? Y básicamente la preocupación de Mills en este entramado, ¿verdad? Que correlaciona centralización del poder, impotencia, o diríamos hoy con un término quizás más actual, desempoderamiento, y tiene que ver con que valores fundamentales del mundo occidental, ¿verdad? Que han inspirado a estas sociedades de Occidente, se ponen en cuestión, más bien se erosionan. O sea, él tiene también una preocupación por esos valores que los considera, él les llama denominadores comunes, ¿verdad? O sea, ¿quién es portador de un denominador común? Es el valor de época, es el ethos. Y claramente vos lo has dicho, ¿verdad? Esto cuestiona el valor de la razón y el valor de la libertad. El valor de la libertad porque en su concepción de libertad, que él la enriquece, es decir, que no se sustrae simplemente a lo que el liberalismo afirmaba de manera clásica, en el valor de la libertad necesariamente se debe disponer de los medios para ejercer el poder en las decisiones que afectan la propia vida. Y aquí lo que tenemos es una enajenación, ¿verdad?, de las grandes poblaciones de la masa sobre esos medios. Entonces no es posible la libertad, ¿verdad? Y en el valor de la razón, porque evidentemente el sistema, como ya he dicho, ha estado montado sobre la dificultad para generar un tipo de conocimiento que ayude, digamos, a trascender políticamente esta situación de postración. Parte de eso está cifrado en el hecho de una paradoja que Mills retoma de Max Weber y sobre todo de Mannheim, ¿verdad? Que el mundo occidental, Estados Unidos, en ese escenario, avanza sobre la racionalización, pero la racionalización se trasladó del individuo, ¿verdad?, como conocedor del mundo, a las instituciones a través de la burocratización, ¿verdad? Entonces hay un vaciamiento también de la capacidad de razón. Como también tengo limitación de tiempo, voy y claro, no, entonces no puedo referirme a una serie de elementos súper interesantes que colocaste. Voy a ir a este asunto de la ingenuidad de Mills, ¿verdad? Porque claramente la imaginación sociológica es una propuesta epistemológica,
sea, una forma de conocer, una forma de hacer ese ejercicio de la ciencia social, de la sociología, es también una articulación teórica, ¿verdad? De una arquitectura conceptual que Mills trabajó con Hans Gerd, ¿verdad? Que era esa aproximación integradora macro-micro entre las estructuras sociales, la estructura de la personalidad, ¿verdad? Y cómo eso se correlaciona. Pero más allá de eso, la imaginación sociológica sigue en esa línea epistemológica de ser un posicionamiento político, ¿verdad? Porque aquí sí lo que tenemos es una disociación y es un empobrecimiento cognoscitivo. Justamente la imaginación sociológica es el aporte de las ciencias sociales a la superación de ese estado, digamos, de pauperación, de inhabilitación cognoscitiva, con esas recapitulaciones, con esas traducciones de los malestares irracionales o irracionalmente experimentados en inquietudes, ¿verdad? Con la conexión, como no voy a reiterarte, ya expusiste, de esas inquietudes o preocupaciones personales con los grandes problemas públicos, ¿verdad? Para recuperar la existencia de públicos deliberantes, pero básicamente es el aporte, es un aporte que frente a un factor de desempoderamiento a través del empobrecimiento cognoscitivo, vuelve a elevar la capacidad cognoscitiva de la gente para desmasificarla y por lo tanto para hacer respuesta política frente a esa centralización del poder. Y vos decías que, bueno, la respuesta de Mills es ingenua, se ha considerado como ingenua. Yo creo que esa línea de ingenuidad la asocio, por ejemplo, no la limito, pero la asocio en que a mí me parece que Mills fue fuerte en diagnóstico, sus trabajos, ¿no? De la élite del poder, de las clases medias, los nuevos hombres en el poder, etc. Pero en términos de la propuesta política, creo que quedó muy restringida, muy en esa esperanza del pragmatismo, que fue su influencia intelectual más prístina, ¿no? ¿Verdad? Que tenía una gran fe en la capacidad transformadora del conocimiento, ¿no? De que la inteligencia cambiaba el mundo, ¿no? Y entonces, a mí me parece que en Mills hay como una enorme debilidad en la teoría del sujeto. O sea, ¿quiénes son los sujetos portadores de esa transformación? Y me parece que en la década de los 40, ¿verdad? Que es una primera fase de Mills, sobre todo con el texto de Nuevos Hombres en el Poder, y bueno, así es como se traduce, perdonando que no hay lenguaje inclusivo, pero ahí todavía tenía una confianza que el movimiento obrero, que una clase media efectivamente nueva, burocratizada, pero que asumiendo las posibilidades organizativas que podía aprender del mismo movimiento obrero y que los intelectuales, es decir, esa alianza, podría ser una transformación. Digamos que ahí hay un esbozo de teoría del sujeto, ¿verdad? En aras de una transformación. Pero luego como que el diagnóstico le va desesperanzando y le hace perder confianza. O sea, considera que los sindicatos, el movimiento obrero se ha burocratizado también, que en realidad está más bien siendo parte del problema más que la solución, que está cifrado en logros muy inmediatos, materiales, muy cortoplacistas, no en una transformación social, que la clase media burocratizada, estos trabajadores de cuello blanco, en realidad no dan signos de organización, ni de articulación, ni de superación de esa alienación profunda en la que están. Y lo que le queda son los intelectuales, ¿verdad? Y en los intelectuales, sobre todo en su crítica a la sociología, como se ha estado ejerciendo, bueno, que también mencionaste, ¿verdad? Lo que observa es que en realidad en gran parte está haciendo más del problema de la burocratización, esa que vacía la razón, ¿verdad? La razón más que fortalecer esa capacidad de transformación a partir del conocimiento. Y bueno, en eso de nuevo has hecho una exposición muy clara y muy detallada sobre cuál sería la posibilidad, qué es el problema y cuál sería la posibilidad de superarlo. Pero entonces se va quedando como muy debilitado. Al final es el papel de los intelectuales haciendo esa transformación cognitiva por medio de la imaginación sociológica. Y ahí mismo, ¿quiénes concretamente? ¿De qué manera? Entonces esa debilidad en la teoría del sujeto me parece que le agrega, digamos, ingenuidad a sus expectativas, a sus esperanzas, que en gran medida fueron defraudadas. Bueno, por ahí esa era la reacción. Bueno, no sé si antes de pasar a darle como atención a algunas preguntas o comentarios, vos tenés alguna apreciación o algún diálogo en este respecto, ¿sí?
Eric, sí, muchas gracias por los comentarios. Me parece muy interesante. Poco que agregar, creo que explicaste muy bien toda esta dimensión como de, claro, como la dimensión política en el fondo del proyecto intelectual de Mills y cómo, por así decirlo, como la ingenuidad que se le ha cuestionado a Mills en su propuesta epistemológica, si tú quieres, o en su propuesta incluso como metodológica, está muy conectada también con lo que uno le podría criticar a la ingenuidad de su crítica política o de su propuesta política para la transformación, ¿no? En el fondo, finalmente, me parece que, como lo decías tú muy claramente, ¿no? O sea, Mills tiene una confianza, probablemente porque como hablábamos, tampoco le quedó más escapatoria, tal vez, ¿no? Después de que quedó defraudado con el movimiento obrero norteamericano, ¿no? Era muy crítico del modelo soviético por otro lado, se iba quedando más o menos solo. En su momento puso todas sus esperanzas también en Latinoamérica, evidentemente, en otro punto, ¿no es cierto? Eh, pero en el fondo, Bad finalmente igual termina refugiándose en esta confianza, si no en los intelectuales como grupo social, al menos en la idea, ¿no es cierto?, de que el razonamiento, ¿no es cierto?, la reflexividad social, como proceso cognitivo, derechamente, es capaz de producir ejercicios que eventualmente van a tener una capacidad emancipadora, por así decirlo, ¿no? Em, y eso evidentemente que visto desde hoy, ¿no es cierto?, 60 años después, parece tremendamente ingenuo, ¿no? Y ahí yo creo que es súper, es triste, pero es interesante y enseña un poco mirar como lo paradójico de la historia del milsianismo después de Mills, ¿no? Porque si bien Mills la teoría más sustantiva que tú estabas describiendo muy bien recién, ¿no es cierto?, sobre su análisis propiamente tal de las clases medias norteamericanas, del movimiento obrero, etcétera, no generaron una especie de escuela teórica, ¿no es cierto?, de análisis estructural, por ejemplo, de la sociedad norteamericana que persistiera por tanto tiempo. Sí, sus orientaciones sobre cómo hacer sociología terminaron generando, ¿no es cierto?, esta nueva sociología y probablemente están a la base de lo que después va a ser los sociólogos radicales en los 80, ¿no es cierto?, y el journal de Critical Sociology hasta el día de hoy, etcétera, ¿no? Y es toda una generación de sociólogos muy críticos, de sociólogas, ¿no es cierto?, que terminaron ocupando posiciones muy importantes en la academia norteamericana, ¿no? Y produjo una enorme transformación en cómo funcionan las ciencias sociales en los grandes centros de poder de las universidades del mundo, ¿no? Entonces, significó una transformación enorme en el sentido de, por ejemplo, que se vuelva legítima, ¿no es cierto?, que haya una relación entre la postura política y la postura intelectual, ¿no es cierto? Ya no es algo que, como en la época de Mills, no sé, pues a uno le vayan a cuestionar necesariamente en cualquier universidad, ¿no es cierto? Se convirtió en algo importante como cultivar diversidad metodológica, ¿no es cierto? Se volvió algo importante la reflexividad sobre la posición de poder del investigador frente, ¿no es cierto?, al objeto de investigación, frente a los sujetos con los que trabaja, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa corriente de preocupaciones que Mills, de alguna manera, en mi opinión, inaugura, al menos al interior de la Academia Norteamericana, efectivamente producen una serie de transformaciones muy importantes en las prácticas, al menos, ¿no es cierto?, como profesionales de la sociología. Y sin embargo, eh, es difícil pensar que el efecto político que Mills pensaba que eso iba a tener se haya producido, digamos, ¿no? Eso evidentemente no ha permitido, ¿no es cierto?, en el fondo, que este conocimiento sociológico construido de manera reflexiva, desde manera más crítica, ¿no es cierto?, que es más reflexivo sobre sus métodos, sobre el papel de la teoría, etcétera, le transforme, ¿no es cierto?, en efectivamente un aliado importante, ¿no es cierto?, para estas personas cuyos problemas están determinados por estos conflictos históricos, ¿no? Em, y en ese sentido, claramente esa, esa confianza, ¿no es cierto?, en el papel que tal vez podía tener la reflexión social, fue una predicción menos realista que la observación, ¿no es cierto?, que al mismo tiempo hace Mills sobre cómo la burocratización y la profesionalización de las ciencias sociales un poco le quitan los dientes
a la capacidad política y crítica de las ciencias sociales, por mucho de que en teoría o incluso en sus temáticas sea ahora mucho más crítica y más reflexiva. Igual se ha vuelto un campo con sus propias disposiciones, con su aislada probablemente, ¿no es cierto?, sin una vinculación orgánica, si uno quiere, con proyectos políticos, proyectos de transformación social. Muy bien, excelente, muchas gracias. Y creo que podemos ya dar espacio por si hay algún aporte, algunas preguntas, ¿sí? Marian, adelante. Bueno, muchas gracias a ambos por las intervenciones. Tenemos varios comentarios en Facebook y bueno, hasta el momento solo hemos recibido una pregunta. Entonces, tal vez voy a leer algunos de los comentarios y para invitar a todas las personas que nos están viendo a ir colocando sus preguntas, de ser que estén en alguna pregunta, este es el momento. Bueno, por parte Marilyn Osorto nos dice que se trata de un tema muy sublime y un muy buen sociólogo, refiriéndose. Ups. ¿Nos caímos? Pues puede ser. Es que, Ismael, esta es la estación lluviosa en Sí, sí, Costa eso estaba Rica, viendo. que es especialmente fuerte en este año, con tormentas eléctricas y eso genera esas alteraciones del Tan fluido contemporáneo. eléctrico, del internet, sí, y justamente antes, durante tu intervención ya Hubo un María me había problema, ¿no? expresado que había tenido algún problema. Entonces, vamos a ver cómo procedemos, no sé. Em, Ahí dice, hubo un apagón. sí, Ah, ya. ok, Nos va a entregar la pregunta por acá, me dice, de ¿no? acuerdo, sí. Sí, es que el apagón fue en la zona de San Pedro Montes de Oca y resulta que tanto Marían como el apoyo técnico de la transmisión, que es Marily, del canal Web TV, están ahí. Pero vamos a ver aquí los elementos y esperemos que después Marian se pueda reincorporar. Vamos a ver. Esa es la pregunta la que tenemos ahí en pantalla. ¿No? Dice, ¿qué impacto tiene realizar eventos póstumos de 1000 hacia esta generación? Buena pregunta. O sea, aquí podemos sacar el limpio de todo esto, básicamente. Sí. Yo creo que ¿qué lecciones uno puede sacar de todo esto? Yo creo que uno todavía puede analizar o puede en el fondo como utilizar la crítica que Mills hace a cómo se hacía sociología en su tiempo para tratar de ser más crítico y más reflexivo con cómo hacemos investigación hoy, con cómo hacemos teoría, con cómo hacemos investigación empírica también. Eh, Quería hablar de esto un poco hacia el final, pero me quedé sin tiempo, de hecho, en realidad. Pero en el fondo tiene que ver un poco con que, lo decía hacia el final, ¿no? O sea, tal vez, por ejemplo, tal vez la encuesta social tradicional ya no es el método hegemónico, ¿no es cierto?, que limita y que encasilla qué se puede investigar y qué no, como en los años 50, ¿no? Pero definitivamente la investigación sigue siendo, incluso en su mayor diversidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, sigue en su proceso de profesionalización, ¿ya? Y ahí cabe preguntarse si en el fondo el hecho de que ya no estemos trabajando con esos métodos en particular, por ejemplo, significa que ya no estamos en la innovación metodológica. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con que la preocupación de Mills al final era como, ok, en el fondo, esta gente, porque tiene esta encuesta, se hace estas preguntas, ¿no? Y vale la pena preguntarse si efectivamente lo que hacemos hoy es tan distinto de eso, ¿ya? Yo creo que vale la pena en el fondo preguntarse, ok, incluso si yo, no sé, si yo estudié, me especialicé en etnografía, por ejemplo, lo único que sé hacer es etnografía porque porque ese es el método que a mí más me interesó, son las habilidades que yo considero que desarrollé, etcétera, etcétera. Em, Eso no significa que la inhibición metodológica deje de ser un problema, ¿no? Eso significa, voy a tener que estar siempre en el fondo atento
Así en verdad es mi formación profesional, ¿no es cierto? Y por lo tanto por así decirlo, mi posición como parte de este engranaje profesional, ocupacional derechamente, ¿no es cierto? De la sociología como una burocracia que funciona en las universidades, la que me está definiendo cuáles son las preguntas importantes, o son, o estoy realmente yo, en mi quehacer como intelectual, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Como científico, como científica, preocupándome de investigar las cosas que efectivamente puedan tener un impacto concreto en esta conexión, ¿no es cierto?, que mencionaba el profesor, entre, entre la labor política y la labor intelectual de la sociología, ¿no? Em, Me parece que en el fondo ese es el gran llamado finalmente por el lado de la relación entre la teoría y los métodos, que me sigue pareciendo un- una parte muy importante del legado de Mills finalmente, ¿no? Como la, estar siempre atentos, ¿no es cierto?, a que no sean las herramientas, ¿no es cierto?, las que dominen el quehacer de nuestra disciplina, ¿no? Em, Cuando uno piensa, por ejemplo, en la enorme fuerza que están cobrando lo que se ha llamado el dataísmo, ¿no? Como toda esta idea del big data, ¿no es cierto? No sé, las redes neuronales, todos los algoritmos, ¿no es cierto? Como el estudio de grandes cantidades de información producidas por registro, etcétera. Es evidente que el peligro que eso encierra, ¿no es cierto?, en el sentido de que las ciencias sociales críticas terminen sometiendo el tipo de preguntas que se deben hacer, sometiendo el tipo de reflexiones que deben hacer a las preguntas que se puedan hacer mediante esos métodos que se están convirtiendo en dominantes y que se van a volver cada vez más dominantes. Son métodos en los que ni siquiera como personas que hacemos sociología tenemos control sobre qué tipo de información se produce, bajo qué condiciones, ¿no es cierto? Es cada vez más opaca la forma en que la información se produce, etcétera, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que volver a Mills, desde ese prisma al menos, es siempre recordar que más información o información más rigurosa no significa mejor sociología en la medida en que me limite mi capacidad de hacerme preguntas, las preguntas correctas, las preguntas adecuadas, ¿no? Y uno puede aplicar lo mismo con la teoría, con el problema de la gran teoría, ¿no? Claro, la estructura del funcionalismo ya no existe, ¿no? Y probablemente la idea de teoría crítica o de la sociología radical, etcétera, es mucho más mainstream hoy día, tanto en América Latina como en Estados Unidos, como en Europa. Uno puede ir y discutir de Marx o de Derrida, ¿no es cierto?, en Columbia University hoy en día sin que signifique que vaya a quedar en el ostracismo, como tal vez le pasó a Mills en más de una ocasión, ¿no es cierto? Eh, pero efectivamente, ¿hasta qué punto, no es cierto?, la teoría social que generamos ahora, o incluso la teoría crítica, está orientada a problemas, ¿no? Y en ese sentido, ¿hasta qué punto no se ha vuelto un campo autónomo que busca resolver sus propias interrogantes? ¿Y cómo mantenemos, ¿no es cierto?, la conexión, ¿no es cierto?, entre nuestro desarrollo teórico y las necesidades de transformación o los intereses de transformación de los distintos actores que están ahí involucrados, ¿no es cierto?, en los conflictos en que vivimos. Concuerdo con el profesor Solera en que Mills claramente no nos ofrece una solución, pero yo creo que al menos es un recordatorio, ¿no es cierto?, de que por muchas transformaciones de que el texto que Mills produjo haya terminado produciendo las ciencias sociales, son problemas que deberíamos seguir considerando, ¿no? Estoy... Sí, por ahí ya tenemos a Mariam para mí. Ah, perfecto. Mario nos puede ayudar ahora por si está más interacción. Hola, hola. A mí me disculpan, un apagón repentino. Ya tenemos aquí por el chat algunas otras preguntas. Entonces, bueno, no sé si voy mencionando una por una o, eh, o si menciono todos de una vez. Uh, Dale tú, dime tú, a tu ok, criterio. perfecto. Entonces, la primera pregunta es ¿qué se refiere a la institucionalización de la sociología? Entonces, ¿a qué se refiere Leibniz con la institucionalización de la sociología? Esa sería la primera pregunta y voy a tirar la segunda, va por ahí. Y que si Mills en algún momento compartió teorías con algún otro sociólogo, o sea, si tuvo algún tipo de interacción con algún otro sociólogo. Serían por ahora las otras dos preguntas. Ya.
Voy a volver a la primera primero. ¿A qué se refiere con la institucionalización? Sobre todo, Mills está preocupado de la burocratización de la sociología, ¿ya? Y en general, la burocratización de la vida en, en el capitalismo tardío en general, ¿ya? Pero en particular, cuando habla de la sociología, lo que va a decir es que en la medida en que se produce cada vez mayor especialización, como en todo el capitalismo, ¿no es cierto? Como en la medida en que la sociología se vuelve una disciplina que se practica al interior de una institución, ¿no es cierto? La universidad para la cual las personas estudian, etcétera, y que los métodos se vuelven técnicamente más complejos, ¿no es cierto? Por lo tanto, se va produciendo una mayor necesidad de especialización para estar, por así decirlo, dentro de lo aceptable por el estándar científico de la época, entre comillas, ¿no? Por el nivel de especialización con el que la ciencia empieza a trabajar. Eso comienza a significar, ¿no es cierto?, la dependencia de las personas que practican la sociología de los aparatos burocráticos que, por ejemplo, entregan acceso a los recursos necesarios para utilizar estas herramientas. O, por ejemplo, a los aparatos que definen el acceso a las mismas instancias donde se enseñan estas herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, significa la subordinación, ya la subordinación del quehacer sociológico en el sentido del pensamiento social, ¿no es cierto? La subordinación de eso a las reglas burocráticas del funcionamiento de la sociología como una profesión más, ¿no? Eh, Uno puede hacer un paralelo, si uno quiere, ¿no es cierto? Como, en cierto modo es un problema de alienación, ¿ya? No en el sentido de alienación de que, de que los sociólogos sufran la alienación como la sufre un trabajador industrial en la teoría de Marx, sino en el sentido de que la sociología como disciplina pierde el control, ¿no es cierto?, de sus propias definiciones, pierde el control del propio producto de su reflexión, ¿no? Y en cambio ese control está cada vez más en manos de las instituciones burocráticas que regulan el acceso a los recursos que hacen necesario, o sea, que se han vuelto necesarios, ¿no es cierto?, para la práctica de la sociología tal como la conocemos ahora, ¿no? El problema de esto es que es un proceso social, no es una decisión de los practicantes de la sociología. Yo no puedo hoy en día agarrar, no sé, las tasas de suicidio eh, del almanaque mundial, ¿no es cierto? Y escribir el suicidio de Durkheim, pero en el 2022, ¿no es cierto? Ya no es el estándar de cómo se debe hacer sociología. Ya no es factible, en el fondo, ¿no? Porque en el fondo el proceso de desarrollo de la técnica de la propia ciencia, ¿no es cierto?, genera condiciones en las cuales el acceso a los recursos que son burocráticamente controlados ya no es opcional para las personas, ¿no? Entonces, por así decirlo, incluso en ese sentido hay que tener atención a esa imaginación sociológica, ¿no? O sea, incluso en ese sentido hay que entender que esos problemas, por ejemplo, incluso de los sociólogos y las sociólogas, esos problemas individuales de que, ok, ahora dependo, ¿no es cierto?, de mis relaciones con todo un aparato burocrático para poder desarrollar mi actividad intelectual, también están atravesados y están definidos, ¿no es cierto?, por estos grandes procesos históricos y por lo tanto no es cosa de simplemente invitarnos a cambiar la forma de hacer sociología, ¿no? Sino que tiene que haber un proceso histórico de transformación del modelo de ciencia y por eso es necesaria y es importante la crítica de la burocratización en sí misma y la crítica del método burocratizado también en sí mismo, ¿no? Sobre el segundo, si Mills compartió con otros teóricos su pensamiento. Bueno, Mills tiene, por un lado, muchísimas influencias muy importantes y también compartió, por supuesto, con otras personas contemporáneas, tuvo intercambios muy interesantes, ¿no? Eh, Varias de las influencias han aparecido mencionadas acá, ¿no es cierto? Weber, evidentemente, es una influencia muy importante. Marx lo es también. Thorstein Veblen también es un sociólogo norteamericano, un sociólogo, podríamos decir, un pensador social norteamericano, ¿no es cierto? Un antecedente del pragmatismo norteamericano muy importante para él. Dewey, por supuesto. Trabajó muy activamente con Gerth en esta idea. Mills enfatizaba mucho, ¿no es cierto?, estaba preocupado de esta interacción entre la biografía y los procesos históricos. Estaba muy preocupado de que la sociología le pusiera suficiente atención a, a modelos con la profundidad psicológica suficiente, plantea él,
¿ya? ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con tratar de entender, ¿no es cierto?, la interacción, la intersección entre los procesos de desarrollo de la personalidad, de las disposiciones de las personas y cómo, ¿no es cierto?, estos interactúan con procesos estructurales. En ese sentido, em, es parte de una tendencia que es cada vez mayor también en la sociología, ¿no es cierto?, de este acercamiento entre la sociología y la psicología social como disciplinas, ¿no? Formó parte, o sea, no formó, fue muy, muy influenciado por distintos intelectuales de lo que se llamaba la New Left en Inglaterra, ¿no es cierto? Y ahí tuvo también eh, muchos intercambios que fueron muy importantes para él. Y, y interactuó también, por ejemplo, con Simone de Beauvoir, ¿no es cierto? Con quien discutió, por ejemplo, el segundo sexo, lo cual hace aún más extraña su misión, por ejemplo, en los problemas de género en sus textos, por eso también es algo muy discutido, etcétera, etcétera, ¿no? Es una persona que claramente, o sea, fue una personalidad, por así decirlo, ya fue como una suerte de celebridad del mundo crítico de las ciencias sociales. En ese tiempo las ciencias sociales eran tomadas mucho más en serio por el mundo político probablemente que ahora, ¿no es cierto? Era considerado un intelectual peligroso probablemente para las élites de su momento, ¿no? Entonces, era una suerte de celebridad que efectivamente interactuó con un montón de gente. Pero como les decía antes, probablemente a nivel teórico, como su análisis de la sociedad norteamericana, no tuvo el impacto duradero o el impacto en otros teóricos que uno podría pensar, tanto como su crítica del quehacer sociológico ha tenido, ¿no? Y recién, más recientemente, probablemente estamos como viviendo una recuperación de algunos de esos aspectos de su obra. Bueno, muchas gracias. Esas serían las preguntas que han ingresado, digamos, por los medios por los que se han transmitido este en vivo. Este, Acá hay un comentario, un extra de Jiré Villars que dice sobre Mills, que gran sociólogo, defendía su punto de vista, nos dejó grandes aportes que en su tiempo fueron criticados, pero tienen mucha relevancia en realidad, que creo que es uno de los puntos que más se hizo hincapié durante las intervenciones. Este, no sé si don Eric tiene algún comentario antes de finalizar, y Ismael también. Sí, sí, esa pregunta inicial que justamente el profesor Ismael subrayó como una pregunta muy importante. Bueno, ¿qué sentido tiene hacer estas referencias póstumas? Bueno, ya le dio una amplia y muy valiosa respuesta. Yo agregaría que Mills está hoy en el universo de los clásicos, de los autores y autoras clásicas, ¿no? Entonces, el clásico precisamente trasciende porque a pesar de sus limitaciones y a pesar de la circunscripción obvia histórica, ¿no? De sus aportes, de reflexiones, sobre todo Mills, que él siempre hizo sociología, hizo teoría de cara al momento histórico y al contexto histórico donde él vivía. Es decir, no, nunca, lejos de Parsons, de hacer una propuesta de abstracción, ¿verdad? Siempre su abordaje era situado históricamente. Pero más allá de que eso a todo autora le pone, digamos, coordenadas que le atrapan el tiempo, como es obvio, en en las clásicas, perviven elementos. Es decir, hay contenidos epistemológicos, teóricos, metodológicos que siguen siendo modelos de referencia. Entonces, bueno, hoy lo hacemos como una actividad, pero de ordinario, pues tenemos cursos de teoría, ¿no? Donde estos autores clásicos, pues, los retomamos precisamente por lo que en ellos trascendió en la configuración de la forma de entender la disciplina, de ejercerla, de abordar las grandes cuestiones. Entonces, yo creo que lo que estamos reconociendo hoy es que Mills es un clásico, ¿verdad? A la par de otros autores, de otras autoras, ¿sí? Eso me parece importante. Y respecto a lo que también ampliaba el doctor Puga sobre la burocratización y en los efectos de esta pregunta que remitía a la institucionalización, solo quería hacer una alusión concreta, ¿verdad? Los cambios efectivamente implican
digamos, transformaciones institucionales que permitan superar o al menos confrontar con cierto éxito esa burocratización, ¿no? O sea, es un asunto no solo de nuevo, no solo del sujeto y de la voluntad, sino de las transformaciones estructurales que se puedan hacer. Y un ejemplo concreto, que es el que... Parece que también tuvo problemas con la conexión. Ah, con problemas de conexión otra vez. Bueno, si no, bueno, damos un chancecito a ver si Eric se vuelve a conectar, pero si no, algunas palabras finales para terminar esta Hola, actividad. sí. Bueno, Ahí Sí, volvió. perdón. Antes de que la tormenta vuelva a intervenir. No, que la discusión, por ejemplo, que hoy está muy vigente en Costa Rica, pero en otros contextos latinoamericanos, por ejemplo, sobre la autonomía universitaria, ¿verdad? Es decir, hoy la autonomía universitaria está en un profundo cuestionamiento, en una descalificación, y justamente es un valor de la universidad, sobre todo en Occidente, que se ha afirmado por décadas como un soporte para la democracia. ¿Por qué? Porque precisamente da al menos algún margen para esa libertad, ¿no? de pensamiento, esa posibilidad al menos de distanciarse de esa subordinación de las imposiciones, de las instituciones, de los financiadores, ¿no? De las agendas oficiales. Y bueno, la universidad es un espacio, tienen que haber otros donde esto sea posible, pero remite de nuevo que el lograr marcos institucionales que permitan autonomía y libertad de pensamiento es fundamental. Sí. entonces, retomando ahora lo que decía antes, tal vez, no sé, unas palabras últimas de Ismael para terminar la actividad. Sí, no, bueno, solamente agradecerles muchísimo la invitación, ha sido un espacio sumamente grato y nada, me alegro mucho de que tengamos estos espacios, ¿no es cierto? Ahora a la distancia que se ha vuelto más normal, ¿no es cierto? Podemos aprovechar de compartir más, ¿no es cierto? De interactuar más entre colegas de distintas partes de Latinoamérica y aprovechar que somos muchos, muchos que nos entendemos. Así que genial, me parece. Excelente. Bueno, yo aprovecho para también expresar el agradecimiento muy sentido a Ismael Puga por su gran aporte esta tarde, por su gran contribución, por su disponibilidad, por su capacidad comunicativa, que es muy claro, ¿verdad? Y eso también es un gran desafío en nuestra disciplina. Entonces, agradecer, Ismael, ese aporte que nos has realizado esta tarde, que como ya dije, es sumamente rico, sugerente, ¿verdad? Da para seguir conversando del asunto. Y pues extiendo también el agradecimiento a Marián, que nos ha estado apoyando, como ha sido claro. Detrás de cámaras, pues siempre hay gente, está otra compañera estudiante, Sharon Alvarado, y está Marilyn, que es la que maneja técnicamente todo este proceso de la emisión, ¿verdad? De la transmisión de la actividad. Es la gente que no sale en la pantalla, pero sin la cual no podrían realizarse esas actividades. Por supuesto, agradecer al grupo del eje de teorías, ¿verdad? El conjunto de colegas que trabajamos en los cursos de teorías en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, pues que esta actividad está concebida en el marco de ese trabajo grupal y por supuesto pues todos los apoyos institucionales que recibimos de la misma Escuela de Sociología y contribuciones también, por ejemplo, del posgrado en Sociología, que nos ha puesto al servicio su Facebook para la transmisión, que nos ayuda a divulgar la actividad. Así que bueno, yo por mi parte cierro con esos agradecimientos y por supuesto el reconocimiento también se extiende al público, que es el motivo de nuestra interlocución. Muchas gracias por el tiempo dedicado esta tarde y bueno, ya Ismael está todavía en horario más tardío, 3 horas adelante, ¿no? Pero bueno, aquí ya también estamos iniciando la noche, así que tengan muy buenas noches. Que les vaya muy bien. Gracias de nuevo. Buenas noches.